No hay problema. Bueno, ¿qué tal? Buen día a todos. Bienvenidos a la quinta sesión del seminario de álgebra del IMER. Hoy tenemos el gusto de escuchar a Jasmine Finot, que nos va a hablar de la obstrucción de finitud de Wall. Jasmine es estudiante de maestría del PSIVA, si no me equivoco, y también es docente acá en el Instituto de Matemática y Estadística de Facultad de Ingeniería. Entonces, bueno, Jasmine, primero que todo, muchas gracias por haber aceptado la invitación y, bueno, te cedo el espacio del seminario para tu charla. Adelante. Bien, lo compartimos acá. Así. Bien, entonces la idea es contarles un poquito lo que estudié para la monografía de la licenciatura, que tal fue sobre la obstrucción de finitud de Wall. Entonces, bueno, primero les cuento un poco por dónde va a ir la presentación. Entonces, lo que nos vamos a preguntar es cuándo un espacio finitamente dominado es homotópicamente equivalente a un C-doble complejo finito. Entonces, con respecto a esta pregunta, lo que Wall plantea es que existe cierto invariante sigma, y ese invariante nos va a permitir determinar si un espacio finitamente dominado es efectivamente homotópicamente equivalente a un C-doble complejo finito. Entonces, vamos a ver que podemos dar una caracterización de los espacios finitamente dominados, y esta caracterización lo que nos va a permitir hacer es definir ese invariante sigma, que va a ser un elemento del casero del anillo de grupo del grupo fundamental de X. Y vamos a concluir viendo el teorema de Wall, que lo que nos dice es que si tenemos un espacio X que es finitamente dominado, entonces va a ser homotópicamente equivalente a un C-doble complejo finito si solamente si ese invariante sigma se anula. Entonces vamos a comenzar planteando bien el problema. Entonces recordamos que los C-doble complejos son espacios topológicos que los construimos de forma inductiva pegando n discos, que le vamos a llamar n células, a lo largo de sus bordes, que van a ser S n-1 esferas. Y un C-doble complejo es finito cuando en cada paso pegamos finitas células y además a partir de cierto punto ya no pegamos más nada. O sea, a partir de cierta dimensión ya no tenemos ninguna célula. Entonces el teorema de aproximación CW nos dice que todo espacio topológico es débilmente homotópicamente equivalente a un C-doble complejo. O sea que existe un C-doble complejo I y un morfismo de I en X que induce isomorfismo en los grupos de homotopía y de homología. Lo que nos vamos a preguntar es cuándo un espacio X es homotópicamente equivalente a un C-doble complejo finito. Es decir, cuando podemos mostrar que existe un C-doble complejo finito I y morfismos, uno de X en Y y el otro de Y en X, tal que estas composiciones nos den la identidad. Entonces ahora vamos a definir lo que es que un espacio sea finitamente dominado. Entonces decimos que un espacio X es finitamente dominado si existe un C-doble complejo finito I y después morfismos de X en Y y de Y en X, tales que esta composición nos dé la identidad en X. Entonces es claro que esta condición es necesaria para que X sea homotópicamente equivalente a un C-doble complejo finito. Lo que nos preguntamos es cuándo es una condición suficiente. O sea, cuándo un espacio X finitamente dominado es homotópicamente equivalente a un C-doble complejo finito. Entonces, para atacar este problema, lo primero que vamos a ver es qué es el grupo casero. Y para ello vamos a comenzar definiendo los módulos proyectivos. Entonces decimos que un R módulo P es proyectivo si todo R homomorfismo alfa de M en P tiene una inversa derecha, o sea, un morfismo de P en M, tal que esta composición nos dé la identidad. Entonces se puede probar que si tenemos un módulo proyectivo, entonces va a existir otro R módulo Q, tal que P más Q sea un R módulo libre. Es decir, que todo módulo proyectivo es un mando directo de un R módulo libre. Entonces lo que vamos a considerar es la colección de clases de isomorfismos de R módulos proyectivos infinitamente generados, y a esto le vamos a llamar ProR. Entonces, ProR tiene una estructura de monoide abeliano
donde la suma está dada por la suma directa y el elemento de identidad es el cero módulo. El tema es que en general ProYR no es un grupo. Entonces lo que nos va a interesar hacer es de cierta manera imponer la estructura de grupo en ProYR. Y eso lo vamos a hacer a través de una construcción que es como una generalización de la forma en la que construimos Z a partir de los naturales. Sí, de los naturales. Y esa construcción está dada por el teorema de completación de Grothendieck, que lo que nos dice es que si tenemos un semigrupo abeliano S, entonces va a existir un grupo G, al que le vamos a llamar el grupo de Grothendieck de S, y un morfismo phi que va a ir de S en G, tal que si existe otro grupo H y un morfismo de semigrupos de S en H, entonces vamos a tener un único morfismo de grupos de G en H, tal que este diagrama de acá va a conmutar. Y además, el grupo de Grothendieck tiene unicidad en el sentido de que si tenemos otro par que cumple esta propiedad, entonces los dos grupos van a ser isomorfos. Entonces ahora ya estamos en condiciones de definir el casero de un anillo y lo vamos a definir como el grupo de Grothendieck de ProYR. Entonces observamos que el casero es un funtor, o sea que si tenemos un morfismo de anillo phi que va de R en R', entonces esto nos va a inducir un morfismo del casero de R en el casero de R', tal que este diagrama de acá conmuta. Entonces, otro elemento importante que tenemos que definir es el casero reducido. Entonces, para eso primero vemos que si tenemos un anillo R con unidad, cualquiera, entonces va a existir un único morfismo de anillos de Z en R que va a mandar el 1 en la identidad de R. Entonces, y tomamos el morfismo inducido, que va a ser este I estrella del casero de Z en el casero de R. Entonces, se puede probar que si tenemos un dominio de ideales principales, entonces su casero va a ser Z. Entonces, el particular, el casero de Z es Z. Entonces, en realidad, este morfismo I estrella va a ir de Z en el casero de Z, y además la imagen va a ser el subgrupo de casero de R que está generado por los R módulos libres finitamente generados. Entonces, el grupo casero reducido de R lo vamos a definir como este cociente. Casero de R cocientado por I estrella de Z. Otra definición importante que tenemos que ver es la característica de Euler. Y la vamos a definir para complejos de cadenas de tipo finito de R módulos proyectivos. Entonces lo que le vamos a pedir a los complejos de cadena es, primero, que todos los módulos CJ sean nulos, salvo para una cantidad finita de índices, y también que todos los módulos CJ sean R módulos proyectivos finitamente generados. Entonces, si tenemos un complejo de cadenas que cumple con estas características, estas condiciones, su característica de Euler la vamos a definir como esta suma alternada. La suma alternada de las clases de los CJ. Entonces, primero, como C es un complejo acotado, esta suma en realidad va a ser una suma finita, y además, como cada CJ es un R módulo proyectivo finitamente generado, la clase de CJ va a ser un elemento del casero de R. Entonces, esta suma va a ser un elemento de casero de R. Bien, una cosa importante que se prueba es que la característica de Euler es constante en las clases de homotopía de complejos de cadena de tipo finito. O sea que es un invariante que está bien definido. Esto no lo voy a probar, lo que sí voy a hacer es mencionar esta proposición que se usa para la prueba, pero la menciono porque la vamos a usar después en el teorema de Wolff. Entonces, lo que nos dice es que si tenemos un complejo de cadenas de tipo finito de R módulos proyectivos, y además todos los módulos de homología son proyectivos, entonces la característica de Euler la podemos calcular como la suma alternada de las homologías. Bien, entonces ahora vamos a ver una caracterización de los espacios finitamente dominados. Este es un teorema de Pedersen, que lo que nos dice es que si tenemos un espacio topológico conexo, entonces es finitamente dominado si solamente si se cumplen estas tres condiciones. La primera es que X es homotópicamente equivalente a un C doble complejo. La segunda es que el grupo fundamental es finitamente presentado. Y la tercera es que las cadenas singulares del cubrimiento universal son homotópicamente equivalentes a un complejo de cadenas de esta pinta, que es, bueno, acotado y además de Z bimódulos proyectivos finitamente generados.
Entonces acá les voy a contar la prueba del recíproco. El directo no lo voy a probar porque tenemos que introducir otros elementos y se va un poco. Pero y además la construcción que vamos a hacer para probar el recíproco la vamos a usar después en el teorema de Wolff. Entonces, antes de comenzar con la prueba, voy a definir lo que es el mapping con. Entonces, si tenemos un morfismo de complejos de cadenas finitos de R módulos, entonces el mapping con va a ser un nuevo complejo de cadenas donde está con n va a ser Cn-1 suma directa con Dn. Y el morfismo borde va a ser este que está acá. Entonces, vamos a comenzar con la prueba del recíproco. Entonces, lo que hacemos primero es construir un 2 complejo K y un morfismo phi que va de K en X y que induce isomorfismo en los grupos fundamentales. Y tal, el tema acá es que como pi1 de X es finitamente presentado, podemos agarrar una presentación finita y después pegar una 1 célula por cada generador y una 2 célula por cada relación. Y ahí obtenemos un C doble complejo de dimensión 2 y además tenemos isomorfismo en el grupo fundamental. Entonces vamos a suponer que K está contenido en X, si no lo que podríamos hacer es tomar el mapping cylinder de phi, es decir, considerar este espacio de acá, donde ahí sí tenemos que K está contenido en M. Pero lo que vamos a hacer es suponer que K está contenido en X. Entonces tomamos K gorrito, que es el complemento universal de K, y como K gorrito es 1 conexo, entonces por el teorema de Hurewicz tenemos que pi2 de K gorrito y h2 de K gorrito son isomorfos. Y está por la misma razón, pi2 de x gorrito y h2 de x gorrito son isomorfos. Entonces, lo que vamos a considerar es las sucesiones exactas de homotopía y de homología del par x gorrito, k gorrito. Entonces, estos dos de acá son isomorfos porque ahí es todo cero, y estos dos de acá son isomorfismos por el teorema de Hurewicz, lo que mencionamos recién. Entonces, si aplicamos el lema de los 5, lo que tenemos es que esta flecha de acá también es un isomorfismo, o sea que tenemos que pi2 de x gorrito, k gorrito es isomorfo a h2 de x gorrito, k gorrito. Entonces lo que vamos a hacer ahora es describir un poco la pinta que tiene h2 de x gorrito, k gorrito. Entonces, la homología del par la podemos ver como la homología de x gorrito unión el cono de k gorrito. Entonces lo que va a pasar es que esta homología va a ser la homología del mapping con de las cadenas celulares de K gorrito en el complejo de cadenas P, que ese complejo era las cadenas singulares de X gorrito. Entonces, como K es un doble complejo finito, este complejo de cadenas va a ser de largo finito y de Z módulos proyectivos finitamente generados. Y por hipótesis tenemos que P es un complejo de cadenas del mismo tipo. Entonces, si tomamos el mapping con, esto nos va a dar un complejo de cadenas de largo finito de Z módulos proyectivos finitamente generados. Entonces, en particular, H2 de X gorrito, K gorrito, nos va a quedar finitamente generado. Entonces, pi2, que era isomorfo, H2 también nos va a quedar finitamente generado. Entonces, lo que queremos hacer ahora es pegarle células acá de forma de matar este grupo de homotopía. O sea, queremos que se haga cero. O sea, lo que queremos hacer es pegarle células acá de forma que el morfismo phi que teníamos de K en X sea 2 conexo. Es decir, que justamente pi2 de X gorrito, K gorrito sea 0. Entonces, para esto lo que vamos a hacer es tomar un conjunto finito de generadores de pi2 de XK, que dijimos que era finitamente generado, y el generador van a ser estos alfa i de acá. Entonces, lo primero que podemos ver es que si tomamos el borde de alfa i, caemos en pi1 de K, ¿no? Que es lo que pasa en la sucesión exacta larga del par XK. Entonces lo que vamos a hacer es agarrar K y le vamos a pegar una 2 célula por cada D alfa I y después usamos los alfa I para extender el morfismo a todo el nuevo espacio. Y ese nuevo espacio le vamos a llamar L. Entonces, como K era un doble complejo finito y lo que hicimos fue pegar finitas células, el nuevo espacio que obtenemos va a ser también un doble complejo finito. Y a ese espacio lo vamos a llamar L. Y además, lo que vamos a tener es que todas las homologías hasta 2 van a ser 0. O sea que efectivamente el mapa phi nos va a quedar 2 conexo, que es lo que queríamos. Entonces ahora podemos como que repetir el mismo argumento, ¿no? Podemos ver que
Entonces, podemos como que repetir el mismo argumento. Podemos ver que H3 de X gorrito, L gorrito, es finitamente generado por el mismo argumento del mapping call. Entonces, si tomamos un generador finito, podemos repetir la construcción y obtenemos un C doble complejo finito, que también le vamos a llamar L, pero ahora todas las homologías van a ser 0 hasta 3. Entonces, después de esta construcción la podemos como que continuar hasta llegar a la dimensión K. O sea, lo que vamos a tener es un C doble complejo finito, que va a verificar que todas las homologías son 0, menos en K, y la homología en K va a ser un Z bimódulo proyectivo. Y a ese Z bimódulo le vamos a llamar P. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es considerar el par X por S1, cubrimiento universal, y después L por S1, cubrimiento universal. Entonces, este módulo P que teníamos acá es un módulo proyectivo. Entonces podemos encontrar otro módulo proyectivo Q, tal que P más Q sea libre. Y lo que vamos a hacer es considerar esta sucesión exacta corta, que lo que nos va a dar es una representación finita de P, porque tanto A como B, los dos son zpi de t a la menos 1 módulos finitamente generados. Entonces podemos tomar un generador de A y un generador de B, que van a ser los dos finitos, y lo que vamos a hacer es, a L por S1 le vamos a pegar una K célula por cada generador que tenga A, y una K más 1 célula por cada generador que tenga B. Y al hacer eso lo que vamos a hacer es matar justamente esta homología de acá. Entonces vamos a obtener un nuevo espacio, al que también le voy a llamar L por S1. Un nuevo espacio al que también le vamos a llamar L por S1, solo que ahora todas las homologías estas van a ser 0. Y además L por S1 era un C doble complejo finito, entonces como le pegamos finitas células, vamos a seguir teniendo un C doble complejo finito. Entonces, lo que tenemos es un nuevo espacio, que le voy a llamar L por S1, que es finito, y además todas las homologías, estas de acá, son 0. Entonces, por el teorema de Hurewitz, todos los grupos de homotopía también van a ser 0. O sea, estos pi1, X por S1, L por S1 van a ser 0, y por lo tanto, si sacamos el cubrimiento universal, también van a ser 0. Entonces, lo que tenemos es que hay una equivalencia de homotopía débil entre X por S1 y L por S1. Y como los dos son C doble complejos, aplicamos el teorema de Whitehead y podemos concluir que en realidad son homotópicamente equivalentes. Entonces ya tenemos todo listo para armar la dominación finita. Entonces vamos a mandar X en X por S1 con la inclusión, y después vamos a mandar X por S1 en X proyectando. Y esta composición de acá nos da la identidad en X, o sea que tenemos que X está dominado por X por S1. Pero además lo que probamos recién es que X por S1 es homotópicamente equivalente a este complejo, a este doble complejo que es finito. Entonces lo que tenemos es que X está finitamente dominado por un C doble complejo que es equivalente a un C doble complejo finito. Entonces ahí tenemos la dominación finita. Bien, entonces ahora usando esta caracterización vamos a poder definir el invariante sigma de X, que es el invariante que nos interesa. Entonces si tenemos un espacio X que es finitamente dominado, entonces lo que tenemos es que las cadenas singulares de X gorrito son homotópicamente equivalentes a un complejo de cadenas de largo finito, que es este pi estrella del teorema anterior. Y este complejo de cadenas es de largo finito y además de Z bimódulos proyectivos finitamente generados. O sea que pi estrella es de tipo finito. Entonces tenemos definida su característica de Euler. Y es esta suma alternada de acá. Entonces lo que les había mencionado antes es que esto quedaba un invariante bien definido del tipo de homotopía de P. Y por lo tanto también va a ser un invariante bien definido de X. Entonces lo que vamos a hacer es definir la característica de Euler de X como la característica de Euler de este complejo de cadenas P.
Entonces, ahora vamos a considerar estos mapas de acá. Primero vamos a mandar Z en ZPi con la inclusión, y después vamos a mandar ZPi en Z con el mapa de aumentación. Entonces, si miramos la composición, esto nos va a dar la identidad en Z. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es aplicar el funtor K0, y eso nos va a dar un mapa I estrella del K0 de Z en el K0 de ZPi, y después un mapa epsilon estrella del K0 de ZPi en el K0 de Z. Y después acá abajo tenemos el K0 de la entidad, que va a ser lo mismo que la entidad del K0. Entonces, la composición de estos dos mapas nos da la identidad, y eso lo que nos va a dar es una partición en esta asociación exacta. O sea, acá tenemos el K0 de Z, que lo mandamos en el K0 de ZPi con I estrella, y después esto lo mandamos en el cociente de K0 de ZPi entre la imagen de I estrella. Y esto es justamente lo que definimos como el K0 reducido. Entonces, como tenemos una partición acá, lo que podemos hacer es escribir el K0 de ZPi como K0 de Z suma directa con el K0 reducido de ZPi. Y el K0 de Z es Z, entonces en realidad el K0 de ZPi va a ser Z suma directa con el K0 reducido de ZPi. Entonces, si tenemos un elemento que está en el K0 de ZPi, lo podemos separar como una parte en Z y una parte en el K0 reducido de ZPi. Entonces, la característica del complejo cadenas P lo podemos escribir como una parte alfa X que va a vivir en Z, y después otra parte sigma de X que va a vivir en el K0 reducido de ZPi. Entonces, alfa de X es la característica de Euler usual, y este sigma de X es lo que vamos a definir como la obstrucción de finitud de Wolf. Bien. Entonces, ahora que tenemos definida la obstrucción de finitud, podemos pasar a ver lo que es el teorema de Wolf. Entonces, este teorema lo que nos dice es que si tenemos un espacio X que es finitamente dominado, entonces existe un invariante sigma de X, que es el que definimos recién, tal que X es homotópicamente equivalente a un doble complejo finito, si solamente si ese invariante se anula, o sea, si sigma de X es 0. Entonces vamos a comenzar viendo la prueba del directo. O sea, vamos a suponer que X es homotópicamente equivalente a un sobrecomplejo finito, y queremos ver que su obstrucción es 0. Entonces, si X es homotópicamente equivalente a un sobrecomplejo finito K, que es de dimensión n, entonces las cadenas singulares de X gorrito van a ser homotópicamente equivalentes a las cadenas celulares de K gorrito. Entonces, como la característica de Euler es un invariante bien definido para el tipo de homotopía de los complejos de cadenas, lo que vamos a tener es que XK, la característica de Euler de X va a ser igual a la característica de Euler de K. Y si miramos el complejo de cadenas de K gorrito, va a tener esta pinta. Primero va a ser acotado porque K tiene dimensión n, y además cada uno de estos CI de K gorrito van a ser Z bimódulos libres finitamente generados. Entonces lo que tenemos es que la característica de Euler de K va a vivir toda en Z, no va a tener ninguna parte en el K0 reducido. O sea que la obstrucción de finitud de K va a ser 0. Y como ya hemos mencionado que las dos características de Euler son iguales, lo que tenemos es que la obstrucción de finitud de X también va a ser 0. Bien, entonces ahora vamos a ver la prueba del recíproco. O sea, lo que queremos ver es que si la obstrucción de finitud de X da 0, entonces X es homotópicamente equivalente a un doble complejo finito. Entonces vamos a recordar primero la construcción que hicimos en la prueba de la caracterización de los espacios finitamente dominados. Entonces lo que hicimos ahí fue construir un doble complejo finito L y un morfismo de L en X que induce isomorfismos en los grupos fundamentales. Entonces teníamos que L era de dimensión K-1, porque fuimos pegando células, y cuando llegamos ahí fue que pasamos al espacio L por S1. Entonces en realidad L tiene dimensión K-1. Y lo que teníamos también era que todas las homologías eran 0 hasta K, y la homología en K era un Z bimódulo proyectivo finitamente generado.
y a ese módulo le vamos a llamar P. Entonces, lo primero que queremos probar es que la obstrucción de finitud de X es más o menos P, dependiendo de si K es par o impar. Entonces, para eso vamos a considerar la asociación exacta del par X gorrito, L gorrito. ¿Qué tal? Nos va a quedar con esta pinta. Entonces, como todas las homologías son 0, si no es K, entonces si agarramos un L que es distinto de K, distinto de K menos 1, la asociación exacta nos va a quedar con esta pinta. O sea que este mapa de acá va a ser un isomorfismo. Es decir, que si L es distinto de K y distinto de K menos 1, entonces HL de L gorrito va a ser isomorfo a HL de X gorrito. Y después con la parte de la asociación que no tratamos todavía, va a quedar con esta pinta de acá. Entonces, por un lado tenemos que HK de L gorrito va a ser 0, porque L tiene dimensión K menos 1, o sea, no tiene ninguna célula de dimensión K, y por lo tanto esta homología tiene que ser 0. Y después, por construcción de L, esta flecha de acá tiene que ser un isomorfismo, porque lo que hicimos fue justamente pegarle K menos 1 células a L, o sea, de que tenga la misma cantidad de células de dimensión K menos 1 que X. Entonces tenemos que este de acá es 0, este de acá es un isomorfismo, entonces esta flecha también tiene que ser un isomorfismo. O sea que tenemos que HK de X gorrito es isomorfo a HK de X gorrito, L gorrito, y este módulo es el que le llamamos P. Entonces ahora vamos a calcular la característica de Euler de X usando la propiedad que les mencioné al principio, que nos decía que la podemos calcular como la característica de Euler de la homología. Entonces, la característica de Euler de X nos va a quedar esta suma alternada, y acá lo podemos separar entre las cosas que viven en... las cosas que son isomorfas a L y las que no. Entonces vamos a tener una suma alternada de homologías de L gorrito más o menos P. Entonces, como L es un C doble complejo finito, toda esta suma va a vivir en Z. Entonces, la única parte de la característica de Euler de X que puede vivir en el casero reducido es más o menos P. O sea que la obstrucción de finitud de X tiene que ser más o menos P. Entonces, por hipótesis estamos suponiendo que la obstrucción de finitud de X es 0. O sea que la clase de P en el casero reducido tiene que ser la clase del 0. Pero la clase del 0 en el casero reducido de Zpi está representada por un módulo libre finitamente generado F. Y tal, si decimos que la clase de P es igual a la clase de F, entonces vamos a tener que existe un módulo libre infinitamente generado E, del que si hacemos P más C nos dé F. Entonces ahora vamos a considerar esta asociación exacta corta, que lo que nos da es una representación de P. Vamos a mandar E en F con la inclusión y después proyectamos en P. Entonces, como F y E los dos son libres y infinitamente generados, podemos tomar una base finita para cada uno. Y lo que hacemos es a L le vamos a pegar una K célula por cada elemento de la base de F y una K más 1 célula por cada elemento de la base de E. Entonces eso nos va a dar un nuevo C doble complejo que va a ser finito, porque L era finito y le pegamos finitas células. Y a ese nuevo C doble complejo le voy a llamar L también. Y lo que tenemos ahora es que todas las homologías son 0. Entonces, por el teorema de Hurewicz, todos los grupos de homotopía van a ser 0. Entonces tenemos que pi de X va a ser isomorfo a pi de L. Entonces lo que tenemos es una equivalencia débil entre X y L. Entonces, como los dos son doble complejos, podemos aplicar el teorema de Whitehead y obtenemos que X y L son homotópicamente equivalentes. Entonces tenemos probado que X nos queda homotópicamente equivalente a L y L es un doble complejo finito. Bien, y voy a concluir contándoles un poco este teorema, que me parece interesante. Entonces, acá lo que nos dice es que si tenemos un grupo finitamente presentado pi, entonces cualquier elemento que viva en el casero reducido de Zpi va a ser la obstrucción de algún C doble complejo que es finitamente dominado
y cuyo grupo fundamental va a ser este pi. O sea que todo elemento del casero reducido es la obstrucción de finitud de alguien. Y para probar esto vamos a precisar el mapping telescope, que lo definimos de esta manera. Si tenemos una secuencia de morfismos, de x0, en x1, en x2, etc. Entonces el mapping telescope va a ser la unión de los mapping cylinders. O sea, hacemos el mapping cylinder de cada morfismo y después los pegamos todos. O sea que nos va a quedar algo así, ¿no? Todos los mapping cylinders pegados en el espacio que corresponde. Entonces ahora sí, vamos a ver la prueba. Entonces, vamos a considerar una presentación finita de pi y vamos a construir un C doble complejo K, que nos va a quedar de dimensión finita, pegando una 1 célula por cada generador y una 2 células por cada relación. Entonces, K nos quedó un complejo de cadenas, un C doble complejo finito que tiene dimensión 2 y además su grupo fundamental es justamente pi. Entonces ahora, el invariante este sigma lo podemos representar por un módulo proyectivo finitamente generado P, o sea que la clase de sigma es igual a la clase de P. Y después podemos agarrar Q, que sea otro módulo proyectivo finitamente generado, tal que P más Q sea un módulo libre. Y vamos a decir que N es el rango de F, o sea que F tiene N generadores libres. Entonces lo que vamos a hacer ahora es tomar, bueno, un L mayor que 3, y tomamos mayor que 3 porque vamos a querer pegar células ahora, pero no queremos cambiar lo que es el pi1 ni el pi2. Entonces vamos a agarrar un L mayor que 3, que puede ser cualquiera, y nos vamos a construir este C doble complejo. Vamos a agarrar K y vamos a hacer suma wedge con la suma wedge de N L esferas, donde N era la cantidad de generadores libres de F. Nosotros podemos considerar estos dos mapas. Un mapa que va de L en K, que va a ser la retracción de todas las esferas en el punto base del grupo fundamental de K, y después otro mapa I de K en L, que va a ser la inclusión. Entonces ahí tenemos que R compuesto ahí es la identidad en K, y si miramos los morfismos inducidos en el L-ésimo grupo de homotopía, vamos a tener esto, vamos a tener pi L de K, que lo mandamos en pi L de L con I estrella, y después pi L de L, que lo mandamos en pi L de K con R estrella, y además esta composición nos va a dar la identidad. Entonces, si miramos la solución exacta del par LK, tenemos acá una partición. O sea que pi L de L lo podemos escribir como pi L de K más pi L de LK. Entonces ahora vamos a describir un poco quién es pi L de LK. Entonces, tenemos que todos los grupos de homotopía son 0 hasta L. Entonces, por el teorema de Hurewitz, pi L de LK va a ser isomorfo a la homología en L de LK, de L gorro K gorro. Entonces, HL de L gorro K gorro está generado por todas las L esferas que están en L que no están en K. Y lo que hicimos fue pegar N L esferas. Entonces, la homología en L está generada tiene N generadores libres. Entonces, podemos decir que la homología HL de L gorro K gorro es isomorfo a F, como Z pi módulo. Entonces, podemos escribir pi L como pi L de K más F. Entonces, ahora vamos a definir un morfismo alfa que va de L en L. Lo que vamos a hacer es la parte que está en K va a ser la identidad, y además el morfismo inducido en pi L de L va a estar por esta matriz. De nuevo, la parte que corresponde acá va a ser la identidad, y después en la parte de F lo que vamos a hacer es poner A, que es la matriz asociada a la proyección de agarrar F, proyectarlo en P y después incluirlo en F. Y este alfa nos da un idempotente homotópico, es decir que alfa estrella compuesto con alfa estrella es homotópicamente equivalente a alfa estrella. Y lo que vamos a hacer ahora es considerar el mapping telescope infinito de alfa, o sea, pegar
infinitas veces el mapping cylinder de alfa. Y nos va a quedar un espacio que tiene esta forma. Entonces ahora vamos a definir dos mapas. El primero va a ser este mapa D de L en X, que lo que va a hacer es agarrar L y mandarlo en este L de acá. O sea, el primer L del primer mapping cylinder. Y después vamos a definir S' de X en L, que lo vamos a definir así. Va a ser alfa en cada uno de estos L's. Y después, usando que es una homotopía, usando que alfa compuesto con alfa es homotópico alfa, lo podemos extender a todo el mapping cylinder. Y ahí nos va a quedar S' que va a estar definida en todo X. Entonces lo que se puede ver es que si hacemos D compuesto con S', eso nos va a dar un mapa de X en X que induce la identidad en los grupos de homotopía. Y tal, como estamos trabajando con sobrecomplejos, esto nos va a dar una equivalencia homotópica. Entonces lo que vamos a hacer es agarrar phi, que va a ser una inversa homotópica de D compuesto con S', y después definimos S como S' compuesto con phi. Entonces si hacemos D compuesto con S, esto nos da la identidad. Y estos dos mapas, D y S, nos van a definir justamente la dominación finita de F. O sea, tenemos la dominación finita de X. O sea que tenemos X que lo mandamos en L por S, y después L lo mandamos en X por D. Y esta composición nos da la identidad, entonces tenemos que X está dominado por L, y L es un C doble complejo finito. Entonces tenemos que efectivamente X es finitamente dominado. Y tal, lo que nos falta ver es que la obstrucción de finitud de X es efectivamente sigma, y para eso vamos a ver que es más o menos P. Entonces vamos a calcular la característica de Euler de X usando la misma propiedad que usamos antes, o sea, la vamos a calcular como la característica de Euler de la homología. Entonces la característica de Euler de X va a ser esta suma alternada. Y acá los únicos términos que no son cero son estos tres, porque no tenemos células de otra dimensión. Entonces lo único que vamos a tener es H1, H2 y HL. H1 de X gorrito es isomorfo a H1 de K gorrito, y H2 de X gorrito es isomorfo a H2 de K gorrito. Así que tenemos estos dos. Y estos dos de acá en realidad pertenecen a Z, porque K es un C doble complejo finito. Entonces esta suma de acá va a ser un elemento de Z. Entonces lo único que puede estar en el casero reducido es este de acá. Entonces la función de finitud de X tiene que ser efectivamente este elemento de acá, la homología de HL de X gorrito. Y eso es justamente P. Entonces ahí tenemos probado que encontramos un espacio X que es finitamente dominado, y además su obstrucción de finitud es el sigma, con el que empezamos. Y tal. Eso es lo que quería contar. Muy bien, bueno, Jazmín, muchas gracias por tu charla. Vamos a dar inicio a la sesión de preguntas si alguien tiene algo que preguntar o comentar. Bueno, parece que no. Entonces, bueno, Jazmín, agradecerte nuevamente. Y bueno, si no hay preguntas, podemos ir cerrando entonces. Bueno, les comento, la semana que viene seguimos con el seminario. Va a estar hablando Santiago Arambillete, él es estudiante de Eugenia, va a defender su monografía de licenciatura. Entonces, bueno, extendemos la invitación para el viernes que viene.
Nos vemos entonces el viernes. Cuídense. Bueno. Chau, chau. Chao.